Los saludo. Shalom Aleichem. Bienvenidos a todos y los invito a meditar un poco mirando las caras de los tzadikim y pensando en estas frases que les acabo de poner con los nibunim del Rav Ginsburg. En un par de minutos comenzamos.
Shalom Aleichem, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Hoy vamos a comenzar el capítulo 18, retomando nuestro estudio del Tanya. Como ustedes saben, el Tanya es el libro básico del Hasidut, especialmente del Hasidut Chabad, escrito por el Rabbi Shneur Zalman de Liadi, que vivió en el siglo XVIII, principios del XIX, y él fue el fundador del movimiento Chabad Lubavitch. Chabad significa, como todos ustedes saben, Chokhmah y Binah y Da'at, son las iniciales Het, Bet, Dalet, que significa Chokhmah, Binah y Da'at, que son las tres sefirot correspondientes a la mente, al pensamiento. Justamente se llama así porque la finalidad de nuestro trabajo en la tierra, que es hacer una morada para Dios en este mundo, se logra a través de trabajar con las cosas materiales, a través de descubrir el punto del alma divina que hay dentro de nuestro interior, dentro de nuestro corazón. Entonces la finalidad es la rectificación de las cualidades del corazón. Pero eso, ¿cómo se hace? A través de la mente, porque la mente es la que indica al corazón para qué lado, con qué potencia, con qué intensidad y con qué equilibrio las emociones, los sentimientos tienen que actuar. Cuando el corazón domina a la mente, como el corazón es instintivo, es básicamente animal, entonces tenemos, o sea, no necesariamente mal comportamiento, pero sí un comportamiento intuitivo, un comportamiento que puede llegar a responder en forma automática a las cosas que suceden en la vida. Lo ideal es que uno utilice eso que el Caballero Baruj Hu nos dio de tan especial al ser humano, que es el habla y el pensamiento. A pesar de que hay animales que tienen cierto idioma, pero es un idioma natural. Es como el hebreo que hablaba Adam Arishon cuando fue creado, el Lashon HaKodesh. Entonces cuando pecó, se olvidó de ciertas cosas y pensó que había un yo, había un ser que es la primera persona, soy yo como ser humano, que está ante todo lo que existe, incluso ante Dios, ante la creación. Entonces eso hizo que se empiece a mezclar lo que es la verdad con lo que es el ocultamiento.
Dios creó a Adam Arishon completo, con el pensamiento, el habla y la acción, las vestimentas del alma, que funcionaban en forma sincronizada. Pero no era por propia voluntad, no era por propio esfuerzo, sino que fue creado como todas las criaturas que fueron creadas en este mundo. Entonces, a Akadosh Baruj Hu le dio algo especial que fue el libre albedrío. Y el libre albedrío implica decidir en forma libre, que uno decida tal como es. Entonces, ese es el kit de la cuestión. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, de dónde venimos y para qué estamos aquí, entonces podemos decidir libremente y podemos elegir cuál es el lenguaje. Podemos elegir las mismas cosas que hubiera elegido Adam Arishon antes de pecar, antes de perder el dat, el conocimiento, la comprensión. Pero esta vez lo hacemos por propia voluntad, no porque somos autómatas y somos como los animales, que todo lo que hacen es instintivo, porque aprenden en forma automática, porque sus instintos son así. El ser humano, a pesar de que está compuesto del alma animal, de algo superior, divino, por un lado, y por otro lado el alma animal, que es los instintos, el cuerpo, las necesidades básicas que tienen que ser satisfechas, por supuesto, para vivir, a pesar de que está compuesto de una cosa y de la otra, tiene que dedicarse a ir por el camino correcto, al camino que lo hace feliz. Entonces, para eso tiene que conocerse a sí mismo y tiene que dominar aquellos impulsos que son negativos, aquellos que lo hacen dañar al corazón, lo hacen dañar a otras personas. Y Lana me pregunta qué hace Napoleón aquí. Napoleón aquí lo mostramos como justamente la antípoda. No sé si se dan cuenta que están uno mirando para el otro lado. Es una figura que es muy utilizada en Yuter Kislev, porque el Admura Zaken, el rebe de Chabad que escribió este libro, el Tanya, vivió justamente en la época en que Napoleón estaba conquistando Rusia, y él se opuso firmemente a que el liberalismo, las banderas de Napoleón influyan sobre el judaísmo, influyan sobre el judío y que lo hagan Haz de Shalom, pensar que retrotraerse y pensar que él es algo separado del resto de la creación, separado de Dios, que es lo que implica la palabra libertad cuando está fuera de contexto. La verdadera libertad, ¿cuál es? Actuar como uno es. Entonces, incluso en momentos de angustia, en momentos de sufrimiento, en momentos de estrechez, si la persona sabe quién es y sabe cómo tomar las decisiones, entonces puede ser feliz. De todas maneras, lo que queremos es que esa felicidad vaya hacia el camino verdadero, que es traer al Mashiach, y que todos seamos felices de forma abierta, sin estrecheces, sin restricciones. Entonces, esto que representa a la santidad, el alma animal, debe dominar al Sitra Ahara, tiene que dominar el otro lado de la santidad. Y lo ponemos aquí porque es algo que existe en el mundo y hay que rectificarlo. Y uno no lo puede rectificar si no lo identifica. Entonces, para eso lo pusimos aquí. Vamos a decir Lejaim, para que podamos hacer todo esto con holgura, con felicidad, con salud. Y entonces vamos a continuar con el capítulo 18 del Tanya. Entonces, en pocas palabras, el Tanya es la forma
en que el Hasidut, que es la parte más elevada, se llama Razin de Oraita, los secretos de la Torah, más elevado todavía que la Kabbalah, no significa que sea algo diferente, sino que es más elevado porque abarca todo lo anterior, todo es parte de la Torah. El Hasidut le habla al alma de la persona. No es una ciencia fría y un estudio frío que hay que cumplir y estudiar y hacer, sino que es algo que sirve para que lo que hagamos lo hagamos desde el fondo de nuestro corazón. Que lo hagamos porque corresponde. Entonces, a pesar de que hay días en que estamos inspirados y el judaísmo, la espiritualidad, la bondad nos domina y queremos salir a convencer a todo el mundo y hacer el bien, y hay momentos que tenemos que queremos quedarnos en casa a descansar, a mirar la televisión, todavía seguimos siendo la misma persona. Y de esto habla el Tanya, de la dicotomía que hay y cómo resolverla, cómo resolver esa crisis de identidad que tenemos todos. No es una enfermedad, no es un estigma, no es una vergüenza, sino que es algo inherente al ser humano. Todos los seres humanos tenemos una crisis en nuestro exterior, dos opuestos que luchan y que tienen que ser reconciliados. No es matar uno al otro, sino que tienen que ser reconciliados. Y entonces, por eso, ¿me escuchan? Ok. Entonces, la idea es que vamos a plantearlo así. El ser humano tiene pensamiento, habla y acción. El pensamiento está en el cerebro o la mente. El habla expresa las emociones del corazón. Por supuesto, es llevar a la práctica de todo eso que uno piensa y que siente. Entonces, el cerebro, vamos a ponerlo así, la mente que está en el cerebro tiene que dominar el corazón y utilizar a la acción que en Kabbalah está representada por el hígado, y entonces esos tres tienen que actuar en forma sincronizada y en este orden. El cerebro en hebreo se escribe moach, corazón se escribe lev, hígado se escribe kabed, y va de más liviano a más pesado. Moach, lev, kabed. Si ustedes se fijan, las iniciales de estas tres palabras forman la palabra Melech, que significa rey.
Entonces el camino del rey es cuando la mente domina el corazón y el corazón hace que el hígado maneje al cerebro, haga lo que tiene que hacer como corresponde. Ahora, como en la Kabbalah, de acuerdo con la Torah, todo esto está relacionado con, decíamos al principio, con el pecado original, con los integrantes, con el trío principal de la historia de la creación, del sexto día. Entonces, el Moaj es Adam, el hombre, el corazón es Javá, que es la mujer, y el hígado es la serpiente, que en hebreo es Nahash. Entonces, para que todo esto funcione junto, tenemos que hacer una rectificación de cada uno de esos componentes, que todos los tenemos en nuestro interior, y entonces así llegar al Mashiach. Como lo principal es la acción, porque uno puede tener pensamientos muy lindos, sentimientos muy buenos, pero si eso no se realiza, si eso no se concreta en una realización como corresponde, en la práctica, que no se ve físicamente, entonces todo eso queda en forma espiritual y no tiene ningún efecto en la realidad, que es lo que nosotros queremos realizar. Entonces, ese Nahash, que representa al Sitra Ahara, Adam y Javá representan al ser humano, Nahash representa a las fuerzas de la naturaleza que quieren entorpecer la labor del ser humano. Ese Nahash, cuando es rectificado, que representa al alma animal, al Yetzer Hara, al Sitra Ahara, ese Nahash se transforma en hebreo, Nahash, escriben Nun Het Shin, que tiene gematria 358. Y 358 es la gematria de Mashiach. Entonces, la rectificación, el final de la creación, es utilizar la mente para dominar las emociones y que al rectificar el corazón se revela el punto interior, que es el nivel más elevado del alma de la persona, de la cual salen las acciones, y entonces ahí se llega al equilibrio. Y cósmicamente entonces ustedes lo pueden inferir. Cuando los seres humanos que están, Adam está representando, hay muchas, hay varias interpretaciones de cómo esto se representa en la humanidad, pero Adam es el judío, una de las formas de verlo. Javá son los pueblos del mundo, y el Nahash es la naturaleza. Entonces, cuando todo esto llega a la perfección, llega el Mashiach y la redención. Bueno, entonces, todo esto que parece muy lindo y todo equilibrado, no es fácil. Hace 6.000 años que estamos luchando con este asunto. Y el Tanya, entonces, nos viene a ayudar un poco. ¿Y qué nos dice el Tanya? Estamos en el capítulo 18. Si ustedes quieren el texto del libro y no tienen el libro impreso en su casa, pueden entrar a este enlace que yo les pongo aquí, y ahí tienen el texto de cada uno de los capítulos. También es bueno que uno estudie esto cada día, y entonces también esto está dividido de acuerdo a cada uno de los días del año.
por supuesto, del año judío. Y empieza justamente en el 20 de Kislev, y termina el 19 de Kislev del año siguiente, porque es esa fecha del Yutel Kislev, es el aniversario de la liberación del Admor Azaken de la cárcel, justamente, que fue puesto por la otra parte del Sitra Ahara, que era el zar de Rusia en aquella época, que lo acusaba justamente de lo contrario de lo que él estaba haciendo. Pero bueno, esa es otra historia que ya la contamos algunas veces. Y entonces ya estudiamos 17 capítulos. Los que no los vieron, están interesados en ver todo lo que estudiamos hasta ahora, nos escriben y le vamos a dar acceso a las clases. Pero en definitiva, lo que estudiamos hasta ahora es que la persona, cuando nace en tanto bebé, inmaduro, con el alma animal que está dominando, porque eso es lo que lo mantiene vivo, lo que le hace gritar cuando quiere comer o le duele algo. Y así va creciendo, y el judío a los 13 años, cuando llega a lo que se llama la madurez, lo que se llama el bar mitzvah quiere decir que ya es responsable de cumplir con los preceptos. Entonces ahí es cuando termina de entrar el alma divina a su cuerpo. ¿Qué quiere decir entrar a su cuerpo? Esto no hay que tomarlo en forma literal, sino que significa que es cuando ya tiene que estar consciente, así como hasta ahora estuvo consciente de su alma animal, ahora ya también es consciente de su alma divina. Por eso fue educado durante esos 13 años para esto. Entonces, en ese momento empieza el conflicto. ¿Para qué lado ir? ¿Para lo que le dice el alma animal o el alma divina? Entonces, como evidentemente hay distintos porcentajes, digamos, de dominio en la persona, están desde los grandes tzadikim, que su alma divina es la que maneja todo y domina, hasta los más malvados del mundo, que solamente son manejados por su instinto del mal. Hay infinita gama de posibilidades, pero el Tanya, lo trae del Talmud, dice que hay 5 clases de personas. Y en las últimas clases vimos que había 6, pero en general está el Tzadik, el Beinoni y el Rasha. El Tzadik, que significa justo, es uno que es todo bien. Siempre hace buenas acciones, tiene buenos pensamientos, su alma animal permea toda su realidad y la divinidad está a flor de piel. Su alma divina domina y su alma animal está completamente transformada para el bien, convertida al bien. Hay una segunda clase de tzadik, el primero se llama Betoblo, tzadik Betoblo quiere decir el justo, perfecto, vamos a decir. Betoblo quiere decir que tiene el bien en él, es todo bueno. Y el tzadik Berralo. Berralo quiere decir que es justo. Y también
nosotros no podemos diferenciar, pero hay cierta parte dentro de él que tiene cierta imperfección. De todas maneras, son personas que no tienen malos pensamientos, que estudian Torah, que cumplen los preceptos, que se dedican solamente al servicio a Dios. Después está el Rayá. Nos vamos a dedicar al Beinoní al final porque es el tema de este libro. El Rayá significa malvado y también está el Rayá Betoblo, que dice que a pesar de que es completamente malvado, que es malvado y que está dominado completamente por su alma animal, de todas maneras hay cierta parte de bien en él, que es lo que es en esta parte es la mayoría de las personas, porque a pesar de que nosotros nos dejamos llevar por nuestra alma animal, y a pesar de que queremos, muchas veces, la mayor parte de las veces caemos, de todas maneras tenemos algo dentro nuestro que nos dice que no, que eso no está bien y que la próxima vez tenemos que hacerlo bien. Y que tratamos y tratamos y tratamos hasta que Akadosh Baruj Hu decide que podemos triunfar. Y después está el Rayá Ralo, que es el completamente malvado. Entonces este es malvado, estamos diciendo, en comparación con el cumplimiento de Hashem. No podemos decir que nosotros somos malvados como aquellos que matan y asesinan. Pero es una terminología que está utilizada en el Talmud y así lo traemos. O sea, hay que interpretar bien lo que significan estas palabras. El Rayá Berralo es el malvado completo. El Rayá Betoblo sería el malvado incompleto. Ahora, ¿por qué el Beinoní lo dejamos para el final? Porque el Beinoní es aquello a que nosotros tenemos que tender. El Beinoní quiere decir intermedio, que está entre uno y otro. Y así como el Tzadik triunfó completamente frente a su alma animal, y el malvado, entonces, tanto en su interior como en su exterior, todo conscientemente, inconscientemente es perfecto. El malvado es todo lo contrario, tanto en su inconsciente cercano como en sus acciones, pensamiento y habla, quiere hacer lo que le dice su instinto. Entonces generalmente el instinto triunfa. Entonces hay una lucha constante, es lo que llamamos la crisis de identidad. ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿Qué está bien para mí? ¿Está bien para mí está bien hecho y sin embargo hago lo contrario? ¿Cómo puede ser? Esa es justamente la crisis existencial que plantó Dios dentro de los seres humanos, para que nosotros busquemos la verdad y a través de esa búsqueda elijamos por Él. No como Adán Rishon decía al principio, que Él lo elegía porque era su naturaleza. La naturaleza nuestra es elegir el mundo físico, entonces tenemos que transformar nuestra naturaleza para hacer una segunda naturaleza que elija la verdad, la pureza, Dios, etcétera, etcétera. Entonces el Beinoní es el hombre intermedio que por un lado lucha todo el tiempo porque su instinto del mal, su alma animal no fue transformada por el bien como en el justo, pero siempre triunfa en la lucha. Entonces, a pesar de que dentro suyo inconscientemente hay una hacer las cosas como el alma animal desea, su alma divina siempre triunfa y entonces tanto su pensamiento, sus sentimientos y el habla y su acción siempre es correcta. ¿Ok?
Entonces, la idea es, ¿cómo puede ser que para esta gente sea tan sencillo? Y nosotros estamos luchando todo el tiempo. Entonces, por un lado, cuando uno ya sabe cuál es el problema, cuál es la enfermedad, se siente más tranquilo. Sobre todo si sabe que tiene solución, porque es algo que Dios lo puso y nos dio la solución, nos dio la medicina, nos dio el camino para poder triunfar. Pero por otro lado, uno a veces dice, ¿cómo hacemos? Es imposible. Uno de los secretos es estar siempre aferrado al tzadik. Cuando uno cae, ya sea hablar con él directamente, si no puede hablar con él, estudiar las cosas que hizo, ver la mirada en un video, en una foto del tzadik, pero principalmente estudiar lo que él hizo, entender lo que él hizo y tratar de emularlo. Todo eso nos sirve para poder sobreponernos en los momentos de caída. Entonces viene el Admor Zaken y nos dice un verso de la Torá que Moshe le dijo al pueblo de Israel cuando le entregó la Torá: porque esta cosa está muy cercana a ti, en tu boca y en tu corazón, para hacerla. Esta es la frase, es uno de los versículos de la Torá que se le enseña a los chicos a decir todos los días. Hay 12 psukim que le enseñamos a nuestros chicos que digan y que reciten todas las mañanas al levantarse, al acostarse, y este es uno, para que justamente en toda esa época que tienen que prepararse para llegar al cumplimiento de las mitzvot, tengan un arma y su inconsciente y su conciencia se vea permeada por estas herramientas que son las palabras de la Torah. Porque esta cosa está muy cerca a ti, en tu boca y en tu corazón, para hacerlas. Entonces el Tanya pregunta, ¿cómo puede ser que la Torah diga que está tan cerca para hacerlas, si nosotros vemos que la mayoría de las personas no lo puede hacer, y aparte nosotros mismos vemos que esto está mal? Entonces en el capítulo anterior dice que a primera vista esto parece contradecir la experiencia que nosotros tenemos en la realidad. ¿No nos parece tan cerca el hecho de que con la mente podemos modificar nuestro corazón y dejar de llevarlo a los deseos mundanos y tener amor y temor a Dios? El tema del temor y el amor también es algo que estuvimos hablando en todas las clases anteriores, las distintas clases de amor, las distintas clases de temor. Entonces, cuando el temor y el amor, que son los dos padres de las emociones del corazón, no están dirigidos hacia las cosas correctas, entonces es difícil tratar de cambiarlo. Sin embargo, la Admor Zaken nos dice que esto, como Dios nos ordenó a cumplir con los preceptos, Él nos dio las armas y la capacidad, el potencial para que lo podamos hacer. Entonces dice, para explicar más claramente y con mayor precisión la palabra muy, porque ya estudiamos cada una de las palabras y el concepto en general y a cada uno de los detalles de este verso. ¿Qué significa muy cercana? No solamente está cercana, sino que está muy cercana. Ha de conocerse con certeza que incluso la persona que solo tiene una limitada capacidad de comprensión de la grandeza de Dios y no tiene corazón para comprender la grandeza del bendito Ein Sof, ¿entienden la diferencia? Tiene capacidad de comprender la grandeza de Dios porque ve
las cosas que hay en el mundo. Cómo uno ama a alguien cuando ve sus acciones, cuando ve cómo uno se relaciona con él. Pero el Ein Sof, que es algo que está por encima de nuestra percepción, eso no lo podemos comprender. Para generar por medio de la meditación el temor y el amor, siquiera tan solo en su mente y comprensión. Entonces, por ahora, o sea, ¿cómo se hace para imbuir a las emociones de cualidades buenas? Para que el corazón esté bien dirigido. Primero tenemos que crear esas emociones en la mente. Tenemos que imaginar, como estudiamos en las clases del Arizal, hay un amor y un temor que corresponde al corazón, pero también hay un amor y un temor que corresponde a la mente intelectual. No obstante, le es una cosa muy cercana cuidar y practicar todos los mandamientos de la Torah, a pesar de que no comprende hasta el final, y particularmente el estudio de la Torah que equivale a todos. Hay un verso que dice que los judíos tenemos 613 preceptos de la Torah, 7 preceptos de los rabinos, y nos dice que está escrito en el Talmud y en el Pirkei Avot, en la enseñanza de nuestros padres, que el estudio de la Torah equivale a todos los preceptos. Nosotros vimos que la Tzedaká es la mitzvah que supera todos los preceptos. Y hay otro lugar donde dice que la acción, que lo principal es la acción, que lo principal, incluso si nosotros no entendemos y no lo sentimos, igual tenemos que hacer los preceptos físicos. Por ejemplo, si tenemos que decir una brajá antes de comer o después de comer, el Birkat Hamazon, a lo mejor no entendemos lo que dice o lo que significa hasta el final, tampoco lo sentimos, pero si lo hicimos, cumplimos con el precepto. Entonces hay 3 niveles de entendimiento de esto, de lo que significa que equivale a todos. ¿Por qué el estudio de la Torah equivale a todos? Eso en respecto a la mente. Con respecto al trabajo de la mente, el estudio de la Torah, por supuesto el estudio se hace con la mente, entonces equivale a todos los demás preceptos. La tzedaká, que es dar algo de nuestro corazón, equivale a todas las emociones del corazón, a todos los preceptos que se hacen con las emociones. Y la acción, llevar a la práctica eso, equivale a hacer una buena acción, equivale a todos los preceptos de la Torah. Por eso hay veces que cuando uno está estudiando y está realizando esa mitzvah, tiene que dejar todo lo demás de lado. Hay veces cuando uno se está dedicando a hacer una buena acción, a darse de acá, tiene que sacrificar a lo mejor otras mitzvot que tendría que hacer en ese momento. Y hay otras mitzvot que son en la acción, que tienen un horario específico, que tienen que ser hechas, a pesar de que en ese momento está sacrificando otro tipo de acciones. Entonces, eso es lo que significa que el estudio de la Torah equivale a todos los preceptos. Entonces, a pesar de que la persona tiene una limitada capacidad de comprensión de la grandeza de Dios y no tiene corazón para comprender, o sea, no es un tzadik ni un beinoni, y no siente en su corazón todo eso, sin embargo, le es una cosa muy cercana cuidar y practicar todos los mandamientos de la Torah y particularmente el estudio de la Torah que equivale a todos. Puede lograr todo esto en su boca y en su corazón, en el más genuinamente verdadero sentido de corazón, de lo más profundo de su corazón con absoluta sinceridad, con amor y temor. Este es el amor oculto presente en el corazón de todos los judíos, que es una herencia que nos han legado nuestros patriarcas, y no precisa crearlo mediante la meditación. Entonces, acá nuevamente nos está planteando una contradicción. Está muy cercana, pero no la podemos comprender. Y a pesar de que no la podemos comprender, la podemos hacer. Y no solamente hacer, sino que la podemos sentir. Eso significa estar muy cerca de tu boca y de tu corazón.
cuando uno dice tu boca, quiere decir que uno está diciendo algo. Y uno puede decir las cosas automáticamente, pero no. Si está cercano a tu boca, quiere decir que lo que estás diciendo sale de tu corazón, como está escrito en el Zohar. Liba Bepuma Galia, está escrito en arameo. Liba Bepuma Galia. Significa el corazón, el lev, en la boca, Puma, se revela. Galia. Entonces, cuando uno habla, dice lo que está en su corazón. Entonces el judío tiene una ventaja frente a los no judíos, porque el judío heredó de sus patriarcas, de los patriarcas, un amor oculto dentro de su corazón. Entonces para él es más fácil revelarlo y sentirlo, a pesar de que incluso no intelectualmente no sea tan consciente. Y eso se revela sobre todo en los momentos difíciles de la persona. Como aquel que no ama a sus padres, pero en el momento de dolor, en el momento de sufrimiento, lo primero que viene a su cabeza es llamar a su papá, a su mamá. Entonces, este es el amor oculto presente en el corazón de todos los judíos. Entonces, como eso está presente, entonces también está muy cerca y es muy fácil ser revelado. ¿Cuál es el problema? Pero primero debemos anticipar una explicación clara y precisa del origen de este amor y su carácter, además cómo se ha vuelto nuestro legado y cómo se incluye en él el temor. Entonces, el quid de la cuestión es cómo hacer para que ese temor y amor oculto en el corazón no tenga que estar constantemente buscado y se revele espontáneamente, y nos sirva para estar constantemente inspirados. Entonces para eso tenemos que entender estas cosas que va a explicar el hermano Saquen ahora. ¿Cuál es el origen de este amor y cuáles son sus características? La explicación es la siguiente. Los patriarcas fueron verdaderamente las carrozas de Dios. ¿Qué significa una carroza? Una carroza que transporta a la persona. La persona es la que es transportada por la carroza, pero a su vez es la que la dirige. La carroza no va por su cuenta donde quiere. Entonces, Dios se presenta y va en este mundo a través de los patriarcas. O sea, por un lado los patriarcas estaban completamente anulados a Dios, y a donde iban Dios estaba con ellos, lo transportaban a Dios a todos lados y lo llevaban para que Dios se revele a todos aquellos que estaban con los Abraham, Isaac y Jacob. Por eso tenemos que aprender de los patriarcas para ser como ellos. Y eso era tanto frente a los demás judíos como a los pueblos del mundo. Entonces, carrozas estaban completamente anulados a Dios y su tarea era ser manejados por Dios y revelarlo en este mundo. Por eso merecieron el privilegio de hacer descender para todas las subsiguientes generaciones de sus descendientes para siempre un Nefesh Ruach Neshama de las 10 sagradas Sefirot de los 4 monos de Absolut Bria y Arciá. Esto ya lo he explicado muchas veces, pero la semana que viene vamos a volver a estudiar este capítulo y vamos a explicar un poco en profundidad para aquellos que no vienen mucho a nuestras clases, para que tengan una idea de lo que estamos hablando. En principio, para que tengan una idea de esto, podemos decir
que el alma tiene 5 niveles de arriba para abajo. Dos niveles inconscientes y 2 niveles conscientes. Y Ejidá, que significa unido o único, es la parte más elevada del alma que es uno con Dios en lo alto. Y es el inconsciente lejano. Hayá, que quiere decir viviente, porque está más cercano y le da vitalidad al cuerpo en forma más directa, es el inconsciente cercano. Es aquello que cuando nosotros pensamos, meditamos, de repente se nos ilumina dentro nuestro, surge una idea, surge un pensamiento, una inspiración. Ese es el nivel de Hayá que entra y sale. Y si no lo tomamos, se escapa y vuelve a donde estaba. Luego está el nivel de Neshama, que la traducción normal sería alma, y Neshama viene de Neshima, que es respirar, por eso es como muchas de las los 3 niveles inferiores del alma tienen que ver con el aire, con la respiración, y tiene que ver con, estos 3 ya son conscientes, y es el pensamiento, el Ruach, que quiere decir espíritu, simplemente son traducciones, pero no, como todo en Kabbalah son nada más que palabras para darle un nombre a algo que es espiritual. No hay que pensar que una cosa es aire, otro es ruaj o viento y todo ese tipo de cosas. Son distintas formas de materialización o concentración de la luz del alma para investirse en el cuerpo. Ruaj, que no sé cuál es la traducción normal, pero sería espíritu, tiene que ver con las emociones conscientes, y después está el Nefesh, que tiene que ver con, son todos niveles del alma. ¿Cómo lo llamaríamos en castellano el Nefesh? En otras épocas sabía, pero como hace mucho no lo uso en castellano, no me acuerdo cómo habíamos llamado, pero sería la fuerza vital que da energía al cuerpo. ¿Sí? Sería la acción consciente. Entonces, en general, todo esto son los niveles del alma. Y como dice aquí, habla de el Nefesh, Ruach y Neshama, porque son, o sea que ellos nos hicieron conscientes aquellos niveles del alma que antes no eran conscientes. De Hayá y Ejidá están ahí arriba, están indelebles y dependen de cada uno, pero están en forma makif. En cambio en el judío esos niveles del alma están en forma intimí, se llama interior. Y esa es una diferencia entre los judíos y los no judíos. Los no judíos también tienen estos 5 niveles del alma. Pero estos niveles del alma que para nosotros son más conscientes, para el no judío es makif, es parte de su inconsciente. Y de ahí viene todo el problema del ateísmo, de la idolatría y de todo tipo de cosas. Entonces el no judío que cumple los 7 preceptos tiene
y se siente ligado a Israel, puede ser dos cosas. Uno, que sea descendiente de los judíos, de algún judío en alguna generación, y por parte de madre siga la cadena. Entonces, él mismo es judío. Entonces, en determinado momento va a querer la conversión. El no judío, el Ben Noach, que, bueno, es muy raro que no tenga alguna gota de sangre judía, pero digamos que se rompió la cadena de la descendencia materna. Entonces, esa conciencia del alma está un poco más alejada. Pero como tiene su afinidad por los 7 preceptos y ama al pueblo de Israel y ama la Torá y quiere estudiar y quiere saber, entonces significa que eso está cercano. Y en el momento en que se acerca se va haciendo cada vez más consciente hasta que se concientiza en el mismo nivel que un judío y se convierte. Y están aquellos que directamente todo eso está tan alejado que no tienen ninguna afinidad. Y están aquellos que al contrario, que son enemigos. Dentro de los enemigos puede haber dos tipos de cosas. O que sean judíos mismos, a veces los judíos también su alma animal es tan fuerte que son reshaim, son malvados que van en contra de su propio pueblo y por supuesto en contra de sí mismos. O están aquellos malvados del pueblo de las naciones que directamente odian a Israel y que buscan su muerte, como vemos que pasa en todas las generaciones, y en esta generación parece que está en forma más concreta, pero evidentemente aquellas personas no solamente odian al pueblo de Israel, sino que odian a toda la humanidad, a toda la creación de Dios. Entonces, esto sería lo que se llama el Nefesh Ruach y Neshama, y les di algunas ideas de lo que significa todo esto de acuerdo a la Kabbalah y Hasidut. Entonces, eso está imbuido dentro de las generaciones de sus descendientes, de los patriarcas, o sea, del pueblo de Israel, de las 10 sagradas, del Nefesh Ruach Neshama, de las 10 sagradas Sefirot de los 4 mundos de Atzilut. Habíamos estudiado, cuando estudiamos el Arizal, que todo está interincluido. Entonces, Dios creó el mundo a través de un descenso gradual de su luz, invistiéndose en las sefirot y las letras. Todos esos son recipientes que van ocultando la luz hasta este mundo inferior. En general se divide todo ese descenso de la luz infinita y la esencia hasta aquí en 4 mundos, que son Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah. Todo eso lo estudiamos justamente estas semanas, los domingos, cuando estudiamos el Bati Leganí, la obra del Rebbe anterior, así que también los invito a ver esas clases. Pero como Dios creó todo de acuerdo con la Sefirot, y la Sefirot es un descenso también que le da matices y le da distintas graduaciones a la luz para que cree toda la infinidad de cosas que nosotros conocemos. Entonces, esos 5 niveles del alma están dentro de cada una de las Sefirot, dentro de cada una de las 10 Sefirot. Dentro de cada una de las 10 Sefirot están las 10 Sefirot y están los 5 niveles del alma. Y esos mundos, cada uno de esos mundos están compuestos a su vez de 10 Sefirot. Ese descenso de un mundo al otro está dentro suyo graduado desde Jochma hasta Malhut, desde Keter hasta Malhut. Entonces el Keter, el mundo superior, es el Malhut, es el Keter de un mundo es el Malhut del mundo superior. Y el Malhut de cada mundo es el Keter del mundo inferior. Y así van bajando. Pero la idea es que todo está interincluido. En Dios todo esto es una sola cosa. Entonces,
esos 5 niveles del alma van bajando a través de la sefirot de cada uno de los mundos. ¿Sí? Y para que haya toda la infinita cantidad no es infinita, pero la enorme multiplicidad de criaturas, y sobre todo que haya la cantidad enorme de personas, porque no es solamente los que vivimos ahora, sino todos los que vivieron durante todas las épocas de la humanidad. Cada uno era diferente. No hubo ninguno que sea exactamente igual al otro. Quiere decir que hay infinitas graduaciones y niveles desde que sale la luz hasta que se oculta completamente en este mundo. Y en cada una de esas combinaciones, entonces, hay las diferentes matices y diferencias entre las personas. Muy bien. Para cada individuo según su nivel y según sus actos. Como sea, aún para los judíos más indignos y los más pecadores se hace descender por su unión marital un nefesh del nivel de nefesh de Malhut de Asia, el atributo de realeza en el mundo de la acción. ¿Ok? Entonces, si tenemos... Nosotros nos queremos hacer esquemas porque no hay que pensarlo esto en forma esquemática, sino porque son cosas espirituales. En 10 minutos terminamos la clase. Vamos a continuar. Todavía tenemos la segunda parte de este capítulo. Pero no quiero pasar todas estas cosas sin que tengan un significado. Se ve la flecha, ¿no? Porque yo no puedo manejar el color de la flecha y esta vez apareció de un gris muy clarito. Entonces, como vimos recién, todos depende de cuál es el nivel dentro de todo ese Sederistalshelut, de todo ese descenso de la luz, cuáles las escalas en las cuales se estacionó el alma específica de cada uno, y cada uno de los niveles del alma de cada uno. Entonces tenemos distintos niveles de personas. En este caso da un ejemplo de que los más indignos, las personas más bajas, tienen que ver con el último nivel, la última escala, que es Malhut de Asia. Nefesh, que es la última nivel del alma, Malhut, que es la última sefira del mundo de Asia. Este es el nivel de santidad más bajo en el mundo de Asia. Sin embargo, dado que Malhut es una de las 10 sefirot sagradas, está compuesta por todos los demás niveles de Asia, también de Jochma de Malhut de Atzilut. O sea, dentro suyo está todo, porque estamos diciendo que está oculto. ¿Qué significa que está oculto? Que en realidad está todo. Porque si no hubiera nada, no habría nada oculto. El mayor ocultamiento, por eso está dicho que Dios quiere revelarse en este mundo, porque aquí donde está el mayor ocultamiento es justamente donde está todo incluido. Esa es otra de las paradojas que uno tiene que meditar. Este es el nivel de santidad más bajo en el mundo de Asia. Sin embargo, dado que Malhut es una de las 10 sefirot sagradas, está compuesta por todos los demás niveles de Asia, también de Jochma de Malhut de Atzilut, sabiduría de realeza en el mundo de emanación. O sea, los mundos creados en realidad empiezan a ascender verdaderamente desde el último punto del mundo de Atzilut. Porque el mundo de Atzilut se considera como la divinidad, no se considera como uno de los mundos inferiores. Entonces, Malhut de Atzilut, Jochma de Malhut de Atzilut sería la parte más elevada del punto más bajo de Atzilut. Todo eso está incluido dentro de los mundos inferiores, ocultos. En Kunshenyer está investigada Jochma de Atzilut. Entonces, dentro de ese Malhut de Atzilut está investigada Jochma, que ese es el nivel más elevado de la creación. Jochma de Atzilut, en la que a su vez brilla la luz del bendito Ein Sof, tal cual como está escrito. Dios en su sabiduría fundó la tierra y está escrito. Con sabiduría tú los has hecho a todos.
Entonces, quiere decir, es lo que decíamos recién, que en la oscuridad más grande, el ocultamiento más grande, aquí abajo, también está lo más sublime. Por lo tanto, vemos que la luz del bendito Ein Sof está investida en la facultad de sabiduría en el alma humana, indistintamente del tipo de judío que sea. Entonces, acá estamos viendo cuál es el carácter, las características de ese amor y temor que viene justamente del alma divina. Y acá vemos cómo está oculta el alma divina dentro de cada uno. A su vez, la facultad de sabiduría del alma está con la luz del bendito Ein Sof investida en ella. O sea, es lo que la Arisa llama interinclusión. Se propaga por todos los niveles del alma en su totalidad. Para animarla, Nefesh también puede ser que se llame ánima, con vitalidad divina de la cabeza a los pies. Como está escrito, la sabiduría de vida a aquellos que la poseen. La sabiduría da vida. Entonces, todos estos son versos que aparecen en los textos sagrados, que si uno los lee así parecen lindos proverbios, enseñanzas, pero en realidad contienen secretos muy profundos, que si uno medita en ellos, es que la sabiduría de Jochma de Atzilut, aquel nivel más superior, que es la primera emanación cuando Dios creó los mundos, está investida y da vida a todos aquellos que lo poseen, o sea, a todas las personas. Y a veces los pecadores de Israel llegan a hacer descender para sus hijos almas muy excelsas que han estado en las profundidades de las Klipot, como se explica en el Sefer HaGilgulim. El Sefer HaGilgulim se llama el libro de las reencarnaciones, es uno de los libros de la Arizal, unos libros de la Kabbalah, que explica justamente cómo es el tema de las reencarnaciones del alma y cómo el alma entra al cuerpo, sale del cuerpo, cómo cada uno de estos 5 niveles del alma en general no son del mismo origen, sino que en principio el origen de toda alma es Adán, es el primer hombre, ese es el alma general de donde después al reproducirse se fue dividiendo y creando toda la humanidad. Entonces toda la humanidad es una combinación de los 5 niveles del alma de Adán Arishon. Entonces puede ser que una persona tenga siempre dentro de los 5 niveles que tiene la persona del alma, puede ser que cada uno de esos 5 niveles sean de diferentes personas que ya existieron. Entonces, siempre uno de esos niveles tiene que ser de un tzadik. Y los otros niveles son distintas personas que existieron en otras épocas que se vuelven a reencarnar para rectificar aquello que tenían que rectificar. Este es uno de los pequeños, o mejor dicho, uno de los grandes temas que se tratan en el Sefer HaGilgulim. Bueno, entonces la semana que viene vamos a completar el estudio de esta segunda parte y yo hoy les quería hablar un poco del tema de las 4 revoluciones, de las cuales el Rav Ginsburg está hablando mucho últimamente, pero ya la clase se termina, así que vamos a dejar aquí. Los invito a ver el video que tenemos en la página Dimensiones. Y tenemos en la página principal, adentro hay muchos otros videos, pero ese es el último video y hoy estamos preparando otro que también está relacionado con esto. Ese tema tan especial se refiere a las 4 revoluciones del estudio de la Torah, que significa que se sacrificó, se contravino, se infringió determinadas leyes de la Torah para que la Torah siga existiendo en aras de Dios. Entonces, así como la primera revolución
del estudio de la Torah fue que la Torah oral, que como su nombre lo dice, no puede ser escrita, sea escrita en el segundo siglo de la era común. Hace 1800 años se escribió lo que se llama la Mishnah, y de ahí sale el Talmud, la Gemara, etcétera, etcétera. Esa fue la primera revolución para que la Torah no se pierda, porque como el pueblo de Israel fue enviado al exilio, los sabios vieron que la Torah se estaba perdiendo. Luego, en la época del Rambam, el Rambam dijo que no se podía lucrar, no podía recibir un salario por enseñar y estudiar Torah. En ese momento, el Shulchan Aruch, los sabios establecieron que sí, que a partir de ese momento se podía, justamente también para que las personas, los judíos, sigan estudiando y sigan manteniendo la Torah viva. Luego, en la época del Baal Shem Tov, fue la revolución de que las mujeres tienen que estudiar Torah. No solamente que dejó de estar prohibido que las mujeres estudien Torah, sino que se transformó en una mitzvah. Las mujeres también tienen, a partir del Baal Shem Tov, la mitzvah de estudiar Torah y de enseñar a los hombres, a los hijos. Y la cuarta revolución es que hay que enseñarle a los pueblos del mundo. Siempre estuvo prohibido enseñar a los pueblos del mundo todo esto que estamos estudiando aquí. Pero en la época del Mashiach se tiene que dar que todos los pueblos vuelvan a Dios y lleguen al Gan Eden, lleguen a la redención. Entonces, ¿cómo pueden llegar a hacer eso? La única forma es estudiar Torah. Entonces, es un precepto hoy en día enseñarle Torah a todos los pueblos del mundo. No solamente los 7 preceptos, sino toda la Torah. Por supuesto, de acuerdo a cómo cada uno lo pueda recibir. Por eso vamos a empezar a poner clases de Talmud, vamos a poder empezar más clases de hebreo, de Parashat HaShavua, etcétera, etcétera, si Dios nos da fuerza, si Dios nos permite. Y todo eso es la revelación de la parte revelada de la Torah, pero siempre todo lo revelado tiene un origen espiritual. Entonces hubo un paralelo de la revelación de esos 4 niveles de la Torah, del estudio de la Torah, con la parte oculta. Por eso la primera revolución fue paralela al Zohar, al Rashbi, que se anuló el decreto de que las partes ocultas no se podían revelar. La segunda revolución en la época del Shulchan Aruch fue cuando el Arizal hizo toda una nueva revolución, una nueva revelación del estudio de la Torah. Luego el Baal Shem Tov, por supuesto, trajo el Hasidut, que fue la revelación más grande. Y por supuesto, la última revelación, donde estudiamos Torah todo el mundo, es la época del Mashiach. El Mashiach viene a enseñarnos Torah y a revelarnos la luz de Dios a todos los pueblos juntos, trayendo el Mashiach Now. Y vamos a hacer Lejaim por eso, para que Bezrat Hashem lo veamos pronto. Con la llegada del Mashiach, con la redención. Nos vemos entonces con las nuevas clases, y esta clase la vamos a continuar el miércoles que viene. Los esperamos todos los días, estén atentos, van a recibir las actualizaciones. Bendiciones a la tierra de Israel, Mashiach Now. Los amo a todos y estudien mucho.